Pater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haberse saciado los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en la mitad del mar y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema de hoy, continúa el Señor alentándonos y alertándonos sobre el tiempo que estamos viviendo a la luz de su palabra. Como entendíamos a través del Shema de ayer, los 5 panes y 2 peces son el resto fiel que Dios multiplicará para el alimento espiritual del mundo sediento y hambriento de Dios, y que las 12 canastas resultantes significan el nuevo pueblo, la nueva iglesia, el nuevo Israel, que llevarán al mundo a la saciedad de Dios en el reino victorioso del Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María. Pues bien, hoy continúa el Evangelio dándonos más rasgos escatológicos que iluminan con claridad lo que hoy estamos entendiendo de los tiempos que estamos viviendo y los que se aproximan. El evangelista San Marcos nos dice que después de haber saciado a los 5.000 hombres, Jesús apresuró a sus discípulos a que subieran a la barca. Hermanos, esto es un signo bellísimo del amor, predilección y misión de la Iglesia, pues la barca en la Biblia significa el navío en el que vamos camino al cielo. Y esta barca es la Iglesia gobernada por Cristo a través de Pedro. El gran milagro que hoy Jesús está haciendo es el de llamarnos apresuradamente a subirnos a la barca de la Iglesia, pues de lo contrario moriremos ahogados. Es el llamado a todos a la conversión a la fe en la Iglesia Católica para vivir una vida de fidelidad a Cristo. Y eso significa, hermanos, obediencia a los mandamientos de la ley de Dios y obediencia al magisterio santo de la Iglesia, a su tradición y doctrina. La urgencia del Señor porque estemos en la barca es porque sabe que lo que viene es tormenta, y el lugar más seguro es en la Iglesia, aunque nos envíe solos y al subir parezca que Él no está. Es el lugar más seguro, pues Dios siempre vela por la Iglesia aunque parezca que esté ausente. Dice el texto que Jesús se quedó despidiendo a la gente, lo que significa que Jesús confía en su Iglesia. Confía en Pedro y su vicario, en la primacía que da el liderazgo del obispo de Roma, y más bien se queda con aquellos que están fuera de su iglesia aún, para luego presentárselos al Padre Dios apartándose al monte a orar. Luego le llega la noche a la barca en la mitad del mar, es decir, la noche en el tiempo más alto de las tribulaciones, de las tempestades, de los antitestimonios, de las herejías, de la falta de fe y de amor por Cristo, de los templos vacíos y los corazones fríos, y del Jesús solo en los agrarios, en los seminarios, conventos, en las capillas, solo en la tierra. Y en medio de todo eso, unos pocos que reman contracorriente, con el viento de las ideologías y las nuevas olas del mundo en contra. A eso de la madrugada, donde la noche es más oscura, allí Jesús les ve a la iglesia, pues nunca ha dejado de mirarles,
y vuelve hacia la barca, hacia sus amigos íntimos, los que en medio de sus humanidades han querido mantenerse fieles, pero siguen embotados en medio de todo el embelesamiento en el que el mundo y la novedad de la moda les enreda. Ellos ven que en medio de todo ello, alguien que, desafiando todo entendimiento humano, se acerca a ellos caminando sobre las aguas. No reconocen que es Jesús, piensan que es un fantasma y se rehúsan. Lo que significa que en medio de las tribulaciones, ni siquiera sabremos qué viene de Dios y qué no. Estaremos perdidos en medio de la tribulación más dolorosa, la de la confusión, en la que nos perderemos en la duda de a cuál parroquia ir, si esta o aquella misa son verdaderas, este o cual sacerdote están en comunión o no. En fin, la propia Iglesia no reconocerá al Señor ni siquiera en la Santa Eucaristía. Pero luego llegará el milagro, como lo diría aquel centurión romano: con solo una palabra tuya bastará para sanar nuestra confusión y ceguera. Pues nos dice Marcos que Jesús, en medio del susto de sus discípulos, les habló y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo, haciéndoles entender a ellos y a nosotros hoy que su palabra es la luz en medio de la oscuridad, que su palabra en la tradición oral escrita en el magisterio de la Iglesia amaina los vientos de la confusión y las herejías y amaina el colmo del estupor del corazón ante todo lo que ya se está viendo y está por suceder. Porque el mundo nos tiene la mente tan embotada que nos ciega ante todos los signos que el Señor nos da para hacernos ver que este es el tiempo en el que las profecías se están cumpliendo, alentándonos a la conversión y a volver a Él, nuestro único refugio. Hermanos, este es un pasaje de esperanza en el que vemos y confirmamos que Jesús es verdaderamente nuestro Dios y Salvador, que nos está preparando para la tormenta, para la tribulación que ya tenemos encima, que es necesaria en el plan de Dios para poder sacar de ella una barca más fuerte y cimentada solo en Él, para sacar una comunidad de cristianos más fieles, más sólidos en la fe de Cristo, más obedientes al magisterio y la doctrina sana de la Iglesia Católica, más pequeños, más humildes y más santos. Ahora te invito a que oremos juntos. Gracias, Dios, porque solo tu Sagrado Corazón es refugio seguro para nosotros. Gracias porque nos alientas y animas en medio de la turbulencia de la confusión. Gracias porque en medio de todo sabemos que no nos dejarás solos. Gracias por estar siempre presente, por cuidarnos y alejarnos de todo mal. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.